pero voy a hablar del Dios de la diversidad, cuyo nombre es Jesucristo. Jesucristo es el Dios de la diversidad. Fijaros lo que dice, cómo está el cielo poblado de personas. Fijaros qué variedad tan grande de personas hay en el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, fijaros la descripción de personas que hay en el cielo. Dice que no se podía contar la gran multitud que había gente de todas las naciones y tribus, de pueblos y todo tipo de lenguas delante de la presencia de Dios. ¡Qué gran variedad!, ¿verdad? Aquí el ser humano, nosotros hacemos muchos muros, ¿verdad? Hacemos el muro, este es blanco, este es negro. El blanco se lleva mal con el negro rechaza el blanco. Este es de derechas, este es de izquierdas, enfrentamiento. A este no le hablo porque este es pobre y este es rico. Nosotros, el ser humano, que tanto alardea de que es diverso, es el que más muros crea entre nosotros mismos. ¿A que sí? ¿A que sí? Lo vemos a diario. Pero, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, aquí el único verdaderamente diverso y que acepta a todo el mundo, y ahora voy a explicar, a todo el mundo, porque algo que hoy en día te lo quieren meter por los poros de la piel, los ojos, los boquetes de la nariz y las orejas, hay que aceptar a todo el mundo, hay que amar la diversidad. Sí, correcto. Dios no hace acepción de personas. Él es el único que verdaderamente no hace acepción de personas. Él es el único que verdaderamente tiene una diversidad enorme en el cielo. Lo acabo de leer. Pero qué mal se entiende esa palabra hoy en día, diversidad. Hoy en día la diversidad significa acéptame como soy, esté bien o esté mal. Eso significa diversidad hoy en día. Pero en realidad no es diversidad, es, en otras palabras, acepta mi pecado. Y si no te gusta, lo tienes que aceptar. Pero el único que verdaderamente acepta absolutamente a todo el mundo y no hace ninguna acepción de personas es Jesucristo, el único. Él acepta a los negros, Él acepta a los amarillos, Él acepta a cualquier ser humano independientemente del color de la piel. Cosa que entre nosotros, por mucho que hablemos, fuera racismo, el ser humano es racista. Por eso no sé cómo se emplea tanto esa palabra de acéptame, diversidad, porque el ser humano ni acepta a nadie distinto a él, ni tampoco sabe lo que significa la diversidad. Pero Dios no rechaza a nadie, amigo, por el color de la piel. Dios no rechaza a nadie, sea de la nación que sea. Dios no rechaza absolutamente a ningún pecador, sea cual sea en el pecado en el que esté esa persona. Dios acepta absolutamente a todos los pecadores, amigos. No hay ningún pecador demasiado lejos que Él no pueda atraer así. Ahora bien, como Dios es tan amoroso y es tan diverso,
pues Él recoge a todo tipo de pecador, pero no para que siga envuelto en su pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no hace acepción de personas, ¿sabes? Y Dios tiene los brazos abiertos a adúlteros, porque el adúltero necesita del perdón de Dios. Dios tiene los brazos abiertos al heterosexual que ha fornicado. Dios lo perdona. Dios tiene los brazos abiertos a las lesbianas. Se tiene que arrepentir de ese pecado. Dios tiene los brazos abiertos al homosexual, al transgénero. Dios tiene los brazos abiertos a todo el mundo. Pero Dios no acepta el pecado, que es distinto, amigos. Yes. Distinto. La gente dice, tu Dios es un Dios que rechaza a los homosexuales. Te equivocas, amigo, te equivocas. El cielo está lleno de homosexuales, de lesbianas, de transgéneros, de ese tipo de personas. Pero que durante esta vida Dios les hizo ver su pecado y les dijo, ese estilo de vida no me agrada, me ofende, ese no fue el diseño que yo creé para el ser humano. Te engañaron, te dijeron que había muchos géneros, te has creído la mentira del diablo. Yo he creado XX, que significa mujer, y he creado XY, que significa hombre. Te has dejado engañar por el diablo, pero si te arrepientes del pecado, yo te recibo. Yo te recibo. Así es que, amigos, dejadme deciros que la verdadera diversidad está en el cielo. En el cielo hay todo tipo de personas que en vida reconocieron su pecado, reconocieron su error y pidieron perdón. Que nadie diga, por favor, lo voy a aclarar muy claro, que Dios es un Dios que aborrece al homosexual. Mentira, eso es mentira, completamente mentira. Y lo voy a dejar bien claro. Dios le tiende a la mano a cualquier pecador. Y ese pecado no es más grave que el pecado de la mentira. No es más grave que el pecado. El heterosexual también se tiene que arrepentir. Porque si fornica, es un pecado también. Si adultera, es un pecado también. O sea que Dios tan bueno que tiene los brazos abiertos a todo tipo de pecadores, amigo. Y si estás pasando por aquí, Él te está llamando. No importa cuán negro sea tu pecado, no importa cuánto lo hayas practicado, no importa si has caído en una alcantarilla de pecado como esta, no importa. Dios mete su mano en esa alcantarilla de pecado y te la tiende. Pero te la tiende no para que sigas con tu pecado, no, sino para que te arrepientas, le pidas perdón y puedas entablar una relación personal con Él. Él es el Dios de los adúlteros arrepentidos. Él es el Dios de los hechiceros arrepentidos. Él es el Dios de los idólatras arrepentidos. Él es el Dios de las soberbias, de las chismosas, de los homicidas arrepentidos. Ese es el Dios de la diversidad. Amigos, perdona a todo tipo de pecadores. El ser humano usa esta palabra diversidad, diversidad, y no sabe ni lo que dice. No sabe ni lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras, los homicidios? Tú no piensas como yo, te elimino. ¿Dónde está la tolerancia ahí? ¿Dónde está la diversidad? No hay diversidad ni hay tolerancia. Pero Dios sí le abre los brazos a todo tipo de pecadores, porque Él dijo, he venido a la tierra no a llamar a aquel que se cree bueno, no he venido a perdonar al que se cree bueno, he venido a perdonar a pecadores. ¿Quiénes son esos pecadores?
eres tú, soy yo y es todo tipo de personas. Yes. Porque Él dice que todos hemos pecado y estamos apartados de poder entrar en el cielo. Amigo, todos lo sabemos. ¿Este de qué es? ¿Del PP? Y este es del PSOE, a guerra limpia. ¿Es eso tolerancia? ¿Es eso diversidad? Se usa una palabra que ni siquiera se sabe lo que significa. Pero Dios no. De toda lengua, tribu, nación, pueblo, el cielo está poblado de ese tipo de personas, porque Dios es como una gallina que recoge a todos sus polluelos y los junta. Y si esos polluelos están enfangados en el lodo, los lava, los limpia y los perdona, no los deja igual. Así es que, amigo, diversidad no. El mundo entiende esa palabra y significa déjame seguir con mi pecado porque me gusta y no tienes derecho a decirme que eso está mal. Eso significa diversidad para el mundo, pero eso no es diversidad. Diversidad es que Dios no hace acepción de personas. Pero Dios nunca va a llamar a lo malo bueno, jamás. Jamás lo va a hacer eso Dios. Cosa que el hombre a lo malo le llama bueno. Y si Dios dice, no, eso no es bueno, eso es malo, eso es pecado, el ser humano dice, eso es un discurso de odio, eso es intolerancia, no, eso es pecado. Lo que pasa es que el ser humano quiere que Dios sea tolerante con el pecado, y Dios no puede ser tolerante con el pecado. Es un antagonismo de su esencia, porque su esencia es santo. Y Él perdona a todo pecador, pero no puede dejar al pecador con su pecado. Lo tiene que castigar. El pecado tiene que ser castigado. De dos maneras, amigo. Porque no hay ni un solo pecado que en esta tierra vaya a quedar sin castigo. No hay ni uno. O bien, en el momento en el que te arrepientes, amigo, y le pides perdón a Dios, sea cual sea el pecado, da igual. No hay ninguno más grave que otro. En ese momento en el que te arrepientes, le pides perdón a Dios directamente, porque a quien hay que dirigirse es a Dios. Y confías que Él se clavó en la cruz para perdonar tus pecados. En ese momento Dios coge tus pecados y tus pecados caen sobre la cabeza de Cristo. Y ahora tú eres el inocente y Él el culpable. Ya han sido castigados. Pero ese intercambio de pecados tiene que ser en vida. El momento de arrepentirse, amigo, es ahora, mientras paseas por la calle Velázquez. Es ahora. Si no te arrepientes en vida, y amigo, no sabes cuándo tu corazón va a dar el último bombeo, pero si no te arrepientes en vida, entonces serás tú quien pagarás por tus pecados en el infierno. Porque el momento de hacer esa transacción divina de culpa es ahora, es en vida, amigo. No es después de la muerte. No es después de la muerte. Jesucristo vino a esta tierra a salvar a todos los pecadores, pero de aquellos que se arrepienten, de aquellos que levantan la bandera blanca y dicen, me rindo, opino lo mismo que tú, Dios. Opino también que esto es pecado. Opino que la fornicación es pecado. Opino que arrodillarme ante la esperanza de Triana es un pecado de idolatría. Opino, Señor, que ser homosexual es pecado. Opino que ser una fornicadora es pecado. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Me arrepiento, perdóname. Un giro de 180 grados y entregarle tu vida a Cristo para que Él sea ahora el capitán de tu vida. Es un acto de fe. Él dice que si nos arrepentimos y confiamos en Él para la salvación de nuestras almas, Él nos regala el cielo. Él dice que la salvación es
por medio de la fe, no por buenas obras, para que nadie se enorgullezca. Las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras no te abren las puertas del cielo. Los actos de caridad tampoco. Y tampoco María te va a llevar al cielo, amigo. Tampoco. El Dios de la diversidad. Él tiene sus brazos abiertos a todo el mundo. Acuda a Él, amigo. Te regalamos su palabra gratuita para que la leas. Aquí tienes el manual de vida. En ella encontrarás cómo reconciliarte con Dios. En ella encontrarás esperanza para la otra vida. Y en ella podrás tener ese encuentro personal con Dios. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto es un encuentro de tú a tú con el Creador que nos va a juzgar por nuestros pecados. Muchas gracias.